Y me pongo a pensar en lo que estamos viviendo aquí en América Latina en las últimas 3 décadas, Nehemías, y haciendo algunos paralelismos un poquito exagerados, pero en las últimas 3 décadas había una narrativa política sobre la historia de la región que no va de la mano con la realidad. Cosas absurdas, o sea, las elecciones vamos a votar por temas que no tienen nada que ver con la realidad que vivimos. Y me hace pensar en esos 300 años entre 1500 y 1800, en donde, por supuesto, las Américas estaba sometida a la ignorancia de su propia opresión, y pareciera que ahorita en los 2000 también tenemos 3 décadas en las Américas sometidos a la ignorancia de nuestra propia opresión. Y el ejemplo que quiero poner, comenzando por Panamá, es que Ricardo Martinelli está de primero en las encuestas. Muy buenos días, amigos oyentes. Aquí estoy supuestamente encargado de todo. Don Guillermo está en una asignación especial y bueno, estaban esperando que yo comenzara a hablar, pero como tenía la música estaba distraído entonces. Y que Espero- estaba buena la música, Nehemías. Ahí hay que, no tienen que dar un curso para poder hacer estas cosas, Luis. Muy buenos días, ¿cómo estás, Luis? Muy buenos días, Nehemías. Buenos días a toda la radio escucha. Y bueno, bienvenidos y gracias por acompañarnos en este espacio en la mañana en Con. Este es Ajedrez Político, Nehemías. Como todas las semanas, revisamos las movidas de las fichas del tablero, del poder internacional. Y esto es como un ajedrez político. ¿Por qué? Porque tiene varias dimensiones. Hay muchas fichas, hay blancos y negros y bueno. Casi nadie entiende las reglas, así que muy parecido al ajedrez. Así es, Luis. Y bueno, ha sido una semana también con mucha actividad. La verdad que siempre, después de cada jueves, como que el mundo El no mundo para. no para. Y básicamente seguimos viendo mucha actividad a nivel mundial, ¿no? Del lado de Asia-Pacífico, del Indo-Pacífico, la noticia que más resalta, Luis, vamos a profundizar un poquito más adelante, ha sido esta reunión, esta cumbre del ASEAN, de la Asociación de Países del Sureste Asiático o de Naciones del Sureste Asiático. Y también ha llamado mucho la atención las reuniones paralelas entre ASEAN y la República Popular China. Vamos a ver un Bueno, y poquito de eso más Nehemías, por adelante. el Indo-Pacífico también sale el titular que, y corrígeme si me equivoco, si no me equivoco, Xi Jinping no va a participar en la cumbre del G20 que inicia esta semana en la India. Así es, de hecho, si no me equivoco, quien va a representar a China es el primer ministro chino, si no me equivoco, quien estará en esa reunión y vuelve y llama la atención, Luis, hace un par de días lo mencionamos en Ajedrez Político, que sigue llamando la atención que, por ejemplo, en la reunión de BRICS de hace algunos días también, en esa reunión donde estaba Narendra Modi de la India, estaba Lula da Silva de Brasil, etcétera, etcétera. También se discutió, durante esa reunión se discutió la entrada de algunos países como nuevos miembros del BRICS. Nuevamente allí vimos en esa ocasión, pudimos ver que faltó Xi Jinping a esa reunión también. Y es raro, ¿no? Es raro ver que, y bueno, y a Vladimir Putin, por razones obvias, me imagino, no hizo el viaje, mandó a Sergei Lavrov, el canciller ruso, y bueno, eso es entendible, ¿no? Pero una reunión de tan alto nivel donde está Modi, está Lula da Silva, que no haya participado Xi Jinping llama mucho la atención. Y ahora No, para y esta sobre reunión todo, también en la India Nehemías, que el es muy Partido extraño. Comunista de China es muy metódico, tiene atención al detalle con todo lo que tenga que ver con la formalidad diplomática. Esta va a ser la cuarta vez en el 2023 que un alto funcionario del gobierno chino y por supuesto del Partido Comunista Chino falta sin avisar o con aviso muy tardío a alguna reunión oficial. Sería esta reunión del G20 en donde Xi Jinping no va a participar este fin de semana. Tenemos aquel discurso en la reunión del BRICS en donde se ausentó sin dar explicación, y también tenemos dos ausencias del el ex canciller o el ex ministro de Relaciones Exteriores de China, antes de ser, por supuesto, removido de su cargo, ¿no? King Yang, si no me equivoco, es que se llamaba, bueno, se llamaba, no sabemos si todavía se llama, porque no ha aparecido en público, ¿no? Y aquí Eh, está, vamos a continuar
viendo este tema, porque ya mencionaste el tema de la India, mientras yo hablaba también de Asia, vamos a entrar en Asia dentro de un ratito, pero aquí vamos a Luis, a continuar con este tema y de suma importancia para entender lo que está sucediendo a nivel político en China. Algunos medios que tienen esta pericia, esta expertise de investigación sobre temas políticos de China, sobre el Partido Comunista China y demás, como Nikkei Asia, The Economist y otros de talla mundial, están publicando algunos análisis de sus corresponsales, de sus analistas, de sus periodistas, donde básicamente lo que está sucediendo, Luis, amigos oyentes, es que está habiendo cierto nivel de reprimenda de parte de los de la vieja guardia del Partido Comunista Chino contra Xi Jinping. Entonces dice que un analista de la revista Nikkei Asia tituló un análisis diciendo: Xi Jinping está siendo reprendido por los elders, que en la traducción sería por los mayores, los ancianos, la vieja guardia del Partido Comunista en Peitaihao, que es básicamente el centro de poder del Partido Comunista. Y esa reprimenda tendría que ver con la forma como Xi Jinping está dirigiendo la nación. Y no sé si recordarás, Luis, no sé si los amigos oyentes recordarán que durante el año pasado, mucho antes que se celebrara el Congreso del Partido Comunista a finales de año, del año 2022, nosotros aquí en Ajedrez Político hablábamos de lo contraproducente, peligroso y desestabilizador que era esa intención de Xi Jinping de permanecer por un tercer periodo de 5 años, cuando una regla tácita, no escrita, pero aceptada dentro del Partido Comunista Chino, era simplemente que los líderes, los secretarios generales del partido que llegaran a la presidencia de la República Popular China, se mantuvieran en ese cargo por 2 periodos, cada uno de ellos por 5 años, en un total de 10 años. Y han habido, o hasta Xi Jinping el año pasado, básicamente en China hubo transición bastante ordenada, muy bien vista a nivel internacional, que le daba mucha legitimidad a esas transiciones, a esos nuevos presidentes, y dejaba muy bien a los que iban saliendo. Y el perfil de China a nivel político en un sistema, digamos, de la gobernanza china, porque aquí todo tiene que tener un matiz chino, porque todo es diferente a lo que nosotros conocemos en muchos conceptos políticos a nivel internacional, pero se daban esos cambios. El año pasado no se da, y nosotros hablamos de lo contraproducente, de lo negativo que era para China que el presidente Xi Jinping, el secretario general, que al mismo tiempo es secretario general del Partido Comunista Chino y presidente de la Comisión Militar de China, se mantuviera en el poder por más tiempo. Ahora resulta, Luis, amigos oyentes, que pues no estábamos muy lejos de poder prever que pudiera pasar. Ya en ese momento estábamos proyectando qué iba a pasar, y básicamente continúa, Luis, amigos oyentes, continúa esa guerra de facciones dentro del Partido Comunista, y según este analista y otros, básicamente es la vieja guardia la que ya le está poniendo un alto a Xi Jinping. Y bueno, preguntarán qué está pasando. Nehemías, hay que... Sí, Luis, perdón. No, que nada más quería decir que hay que destacar que este es apenas los primeros 8 meses del tercer periodo de 5 años de Xi Jinping. O sea que apenas estamos en los primeros 8 meses de un espacio inédito en la historia moderna de China, y que la verdad es que si pensamos nosotros, bueno, no, China no puede desestabilizarse porque, bueno, es muy, como dicen con las compañías grandes, too big to fail, muy grande como para fracasar. La verdad es que el poder autoritario es normalmente muy fácil o sea, muy sólido, pero poco flexible. Y lo que está haciendo Xi Jinping es, por supuesto, poniendo a prueba la flexibilidad de lo que ya estaba establecido, y por lo tanto poniendo a prueba el poder entero del Partido Comunista Chino sobre su población, ¿no? No, y al final de cuentas, Luis, está sucediendo lo que lastimosamente
China ha evitado y ha sido ejemplo de en dirección contraria en todos estos temas económicos, comerciales y demás. O sea, lo que está sucediendo hoy en China a nivel económico, a nivel comercial, no solamente impacta la política interna de ese país o los temas sociales de ese país a nivel doméstico, sino que lo hace a nivel mundial. Y menciono esto, Luis, porque de hecho, hace poco me entrevistaron aquí hace 2 días aquí en Panamá y me preguntaban cuál era mi opinión sobre el aumento de casos de chinos siendo traficados o voluntariamente pagando, claro, los coyotes o esta gente que anda transportando migrantes. Traficando, sí. Sí, porque a veces no sé si es también voluntariamente, al final sí es tráfico o no, los términos, los conceptos son bastante complejos, pero se están dando casos donde ya estamos viendo una cantidad importante de chinos de la República Popular China, o sea, estamos viendo ciudadanos de la República Popular China cruzando, Luis, amigos oyentes, están cruzando la frontera entre Colombia y Panamá. Entonces justo creo que fue la semana pasada en algún momento, o la antepasada en algún momento comenté que esto también se debe a que los chinos no necesitan visa, los ciudadanos de la República Popular China no necesitan visa para ir ni a Cuba ni a Ecuador. Entonces allí tienen dos puertas de entrada hacia la región. Los que vienen de Cuba pues buscan la manera de llegar por vía marítima a la parte continental del continente americano de este lado y pues bueno, y muchos también lo que hacen es que van a Ecuador. De hecho me comentaron algo muy curioso, Luis. Hay una aerolínea, no voy a mencionar el nombre, al final va a parecer bastante obvio, pero hay una aerolínea que tiene 2 vuelos, creo que diarios, a Ciudad de Panamá, y me dice la persona que hasta esta aerolínea está muy contenta de que se esté dando esos tránsitos, porque también otra entrada es Panamá, ¿no? Entran o por Bogotá o por la ciudad de Panamá. Eso es lo que me cuentan, no estoy aseverando que sea de esa forma. Pero dicen que los precios de los vuelos saliendo desde cualquier ciudad china hacia ese otro país con esa aerolínea que hace la conexión con Panamá para luego hacerla con Ecuador en este caso, básicamente están obteniendo bastante rédito porque han aumentado significativamente los pasajes de avión saliendo desde China rumbo a Panamá. No Mira sé que si sea ahorita especulación cuando o no, estabas pero la hablando, persona que me lo dijo, la verdad que tiene por qué saberlo. Y eso no me llamaría la atención porque es muy conocido, Luis, que los pasajes de La Habana a Nicaragua cuestan una fortuna cuando es un solo salto, ¿no? Pero bueno, básicamente está todo esto vuelto nada, se están dando más reuniones entre las autoridades, pero al final no estamos viendo resultados, Luis. Y al final, preguntabas, ¿y cuál es la fórmula mágica para evitar esto? Yo creo que simplemente no existe. Lo que sí es necesario es seguir cooperando entre las naciones involucradas y demás. bueno, y que tenemos que entender que estas cosas están pasando y son cambios. O sea, estamos viviendo cambios históricos y a veces el presente y tantos titulares nos hacen olvidar que las cosas en los últimos 30 años han cambiado de manera radical. La realidad latinoamericana ha cambiado de manera radical. Algo tan sencillo como pensar que hace 30 años era Estados Unidos el mayor socio comercial de todos los países de América Latina y hoy en día es China el mayor socio comercial. Eso tiene que de una manera impactar nuestra gobernabilidad, nuestra élite, las dinámicas que tienen. Pero, Nehemías, para terminar el tema con China, pero que me pareció interesante, el pensamiento que me vino cuando estabas hablando de la transición pacífica del poder en China, y resulta que en los últimos 3 años, las dos potencias más grandes del mundo han tenido transiciones de poder, vamos a llamarlas diferentes o fuera de la norma. Estoy por supuesto hablando de los Estados Unidos y los hechos del 6 de enero y por supuesto que hasta la fecha aún Donald Trump disputa los resultados de las elecciones del 2020 y por supuesto en China el tercer periodo de Xi Jinping. Y esto tiene que alarmarnos porque estos son
las potencias que deberían de más bien proveer estabilidad al sistema internacional y no demostrar fragilidad. Por lo tanto, lo que eso pareciera ser es como el anuncio cuando el piloto en el avión te dice que pronto viene turbulencia, bueno, para que estemos preparados. No, definitivamente que yo creo que has dado un buen punto, Luis. Estamos en una era de cambios significativos. Yo creo que en todo lo que va en los años que van de este siglo, del siglo XXI, yo creo que estamos en el periodo específico de cambios de puntos de inflexión, diría yo, que siempre hablamos en política, en el concepto en inglés de inflection points o turning point in history también. Eh, y yo creo que eso es lo que estamos viviendo. Pero lo que pasa aquí, Luis, es que de manera general lo que ha sucedido a nivel mundial, al menos en cuanto al tema de China, en cuanto al tema de Estados Unidos también, es que ha habido cierto nivel bueno, nos acostumbramos a esto, nos amañamos a esto y básicamente nos encontramos con que los hechos que están ocurriendo en los últimos años están siendo totalmente disruptivos y no estábamos preparados para ello. Ha hecho falta a nivel gubernamental, por ejemplo, en muchísimos países, no solamente en América Latina, pero en el mundo entero, ha habido mucha carencia de conocimiento y capacidad de análisis sobre los temas de China, sobre los temas del sureste asiático, sobre Rusia, lo que está sucediendo hoy de esa invasión rusa a Ucrania no es aleatorio. Es que eso fue mal analizado, fue mal concebido, fue mal pensado de la parte, en este caso occidental, sobre todo por parte de Estados Unidos. No sé qué piensas tú, Luis, pero No, estoy de acuerdo. yo Y creo por eso, repito, que ha esto es sido un eso. ajedrez político. O sea, al final del día hay unas fichas en el tablero y hay que tomar decisiones buscando el mejor resultado. Y lo que estás tú comentando, yo creo que es muy cierto. O sea, el conflicto en Ucrania, más allá de pasar un juicio sobre si está bien o mal que Rusia invada un país, pues yo diría que por supuesto que está mal, va en contra del derecho internacional. De todas maneras, se falló, se fracasó en la estrategia de política exterior que Occidente tuvo tanto con China como con Rusia en los últimos 30 años. Y los dos ejemplos, porque si vemos a China hace 30, 40 años, no era una amenaza al sistema ni al orden internacional. Se le permitió ser una amenaza por la avaricia de élites económicas y políticas en el resto del mundo que simplemente hicieron caso omiso a este gigante que estaba creciendo y además estaba creciendo con intenciones iliberales, ¿no? Y yo creo que en ese ajedrez político los latinoamericanos tenemos que recordarnos de que sí fue decisión nuestra en nuestros procesos de independencia, y disculpe que me ponga tan histórico, el liberalismo y la república y la democracia, porque ahorita en la actualidad creo que tenemos unos debates políticos, incluso se habla mucho del imperialismo, del mal que hizo Estados Unidos en América Latina, cómo los europeos nos hicieron esto o aquello, y se han creado unas narrativas en donde estamos en oposición a personas o grupos de personas con intereses similares a los nuestros, y es vivir en democracia, vivir en república, vivir con libertades, permitir el libre comercio, el balance de los poderes, etcétera, ¿no? No, y Estos actores. desde que nosotros arrancamos, Luis, ajedrez político en la frecuencia de Radio Ancon 92.1, uno de los temas relacionados a China que siempre discutíamos era el tema de el Belt and Road, de la franja y la ruta, que tanto cacareaban aquí en Panamá los políticos o en toda América Latina, y ahí corrían todos a suscribirse a un programa que no tenía ni pies ni cabeza, porque al final de cuentas es que América Latina en general nunca había sido parte nunca fue parte, históricamente hablando, nunca fue parte de ninguna franja, ninguna ruta, y entonces nos vendían eso diciendo que América Latina era la extensión natural de la franja y la ruta, cualquier cosa que quiera significa esa babosada que decían, y al final de cuentas, ¿qué hemos visto, Luis? ¿Alguien habla de la franja y la ruta, Luis? Bueno, hablamos solamente para los proyectos que básicamente ha secuestrado China en otros países, porque los países a quienes le daban los préstamos y mandaban sus constructoras y demás, al final no podían repagar esos préstamos y entraban en default, como es el caso de Sri Lanka. Y al final de cuentas, lo que está pasando es que sí se amplió a nivel retórico, sí se amplió esa nube cubrió todo el mundo, hasta Italia cayó en ese juego, que hace poco, creo, si no me equivoco, Italia se retiró de ser miembro Estaba de por ese programa. comentarte ahorita Estaba en el ese ministro proceso, de ya lo hizo, Comercio. creo.
Y al final de cuentas, Luis, nada. Anunciaron esta semana que estaban considerando retirarse del Belt and Road Initiative porque no le traía Sí, la ningún discusión ya beneficio. tiene como unos 2 o 3 meses, en efecto, Luis. Ujú, Por eso no estaba seguro ujú. si ya lo habían hecho o no, pero al final eso que está sucediendo, y claro, repito, retóricamente, políticamente, ideológicamente, doctrinalmente, se amplió esa nube de ese pensamiento bastante particular, el pensamiento chino a nivel de política y gobernanza global, pero al final los proyectos no quedaron en absolutamente nada. Al menos no los que están bajo el programa de la franja y la ruta. Entonces eso es lo que estamos viendo. Luis, vamos al cambio y cuando regresemos vamos a tocar ese tema de ASEAN y tú también tienes un par de temitas ahí muy buenos para compartir con Unos nuestros aniversarios, amigos. además de que tenemos que comentar de las papitas fritas que compartió Blinken con el ministro Kuleva allá en Kiev. Ahorita que regresemos del cambio. Estamos de vuelta con Ajedrez Político, esta semana con muchos temas. En todas partes del mundo está sucediendo algo importante para Panamá, para el mundo, así es que se lo traemos aquí en la frecuencia de Ancon 92.1 en esta mañana Ancon. Luis, eh, solamente para mencionar algunos puntos relevantes de la reunión de ASEAN y también qué sucedió entre ASEAN y China y demás. Yo creo que es importante destacar que en el marco de esta cumbre de las naciones del sureste asiático, de la Asociación de Naciones, perdón, del Sureste Asiático, básicamente se dieron acuerdos económicos, comerciales, de infraestructura y demás por más de 38 mil millones de dólares. Vuelvo y repito, señores, se dieron acuerdos por más de 38 mil millones de dólares. Estamos hablando de una suma significativa en temas de desarrollo, en temas de ciencia, educación, tecnología, investigación y demás. Yo creo que no es nada despreciable ese monto. Y aquí quiero destacar que nuevamente el presidente, el director de ASEAN, el pro tempore en esta ocasión es Joko Widodo, es el presidente de Indonesia. Yo creo que nuevamente ha destacado Joko Widodo como un soon to be global leader. No sé si me estaré equivocando, estaré exagerando, Luis, pero definitivamente que él está muy enfocado en temas de desarrollo económico, desarrollo comercial, desarrollo industrial, ciencias e investigación. Está muy enfocado en esos temas, está dejando a un lado todos estos enredos políticos, no solamente dentro de su país, sino a nivel regional. No estoy diciendo que los esté ignorando, pero le está dando más importancia o está priorizando los temas que verdaderamente son esos que van a dinamizar la economía, la generación de empleo y demás. Entonces estamos hablando de 38 mil millones de dólares en acuerdos, después de unas intensas pláticas, reuniones de 3 días. Y lastimosamente la parte, diría yo, negativa de este encuentro que hay que destacar es que nuevamente se dieron discusiones sobre las tensiones sobre el mar territorial, el mar meridional, perdón, que también se le conoce como el South China Sea, el mar del sur de China. Continúa ese conflicto entre los países de ASEAN, muchos países de ASEAN como Vietnam. Están en ese conflicto territorial. La Corte Internacional falló hace muchísimos años, pero no es vinculante, y siguen esas disputas con China. Sobre todo ahora que China también está publicando constantemente su nuevo mapa territorial, ¿no? Entonces salen ese pocotón de zonas frente, bueno, en esa zona del Pacífico, cerca de las costas de estos países, y hay mucha tensión en ese sentido y no se va a resolver, definitivamente que no. Todo fue por culpa de la película Barbie, ¿no? Por No, el mapa que seguramente. apareció en la película, ¿no? Seguramente hay algo de eso. No me acordaba de eso, oye. Sí, Y sí. lastimosamente la otra parte triste de este encuentro es que otra vez no hay ningún tipo de consenso político, de consenso de esta asociación de naciones del sureste asiático sobre lo que está sucediendo en Myanmar, que muchísimos amigos oyentes conocerán ese país como Birmania todavía, o en inglés, como lo llamaban los británicos, Burma. No hay ningún tipo todavía de consenso sobre cómo tratar esta situación. Al final de cuentas, recuerdo yo, ¿no? Desde hace
no, ¿cuánto fue eso? Creo que en el 2000, por allá en el 2010, sí, en el 2010, cuando estaba en tercer año de la Facultad de Ciencias Políticas en la Universidad Nacional de Taiwán, recuerdo que di, creo que mi primera y mi segunda clase sobre la política económica del sureste asiático, y una de las características que tiene el ASEAN, contrario a otras asociaciones o a otros bloques de países, es que ASEAN, ellos de ninguna forma, a través de su historia, han intervenido en conflictos internos de ninguno de los países miembros de esta asociación. Eh, si debería ser así o no, esta discusión puede tomar horas, pero yo sí considero que ante situaciones de violaciones a los derechos humanos, conflictos armados, temas de desastres naturales, ese tipo de temas yo creo que definitivamente tendría que ver, no una injerencia como tal, si vemos, lo queremos de una forma negativa esa palabra, lo que tendríamos que esperar es una coordinación regional exactamente para poner fin, para poner término a ese tipo de conflictos, por ejemplo, armados, temas de conflictos de violencia racial, que eso es exactamente lo que está sucediendo en Myanmar, en la Unión de Myanmar, mejor conocida por muchos oyentes como Birmania. Entonces, ese es un lado negativo que sale de esta reunión. Y bueno, y ya comentamos que aparte de todo esto, pues no veremos el nuevo gran evento mundial va a ser la reunión del G20 y no veremos allí a Xi Jinping. Y Sí, bueno, además de que era un lugar en donde se también anticipaba una reunión bilateral entre Joe Biden y Xi Jinping. Era un lugar de como una excusa para para que coincidir y poder coincidieran, retomar conversaciones de alto nivel muy importantes. Entonces su ausencia tiene muchas réplicas importantes y me imagino que le cambia la agenda a todo Luis, el mundo yo de qué es vengo lo que se van a reunir y qué es lo que van a hablar. durante muchas semanas, diría yo, durante casi todo un año he venido diciendo que yo dudo. Yo decía, dudo yo dudaba que se concretara el tercer periodo, de la confirmación del tercer periodo de Xi Jinping, y dije, si se confirma, y fui muy claro, muy enfático en eso, yo dudo mucho que vaya a terminar con los 5 años, su término de 5 años. Así es que amanecerá y veremos, pero la situación no pinta bien, Luis, definitivamente. Y vuelvo y repito, nadie gana, y lo digo yo, es que ni Estados Unidos ni nadie gana teniendo a China desestabilizada. Nadie gana viendo cómo el faccionalismo político dentro del Partido Comunista Chino se afianza. Nadie gana con que haya especulaciones o percepciones negativas sobre la figura de el líder Xi Jinping, que es el presidente de una potencia mundial. Así es que, por eso que siempre hablamos de esto aquí en Radio Ancon, en nuestro programa de ajedrez político durante muchísimo tiempo, y es importante que estemos anuentes a lo que está sucediendo allá, porque cualquier cosa que suceda, no solamente en Estados Unidos, pero también en China, tiene sus repercusiones en Panamá y el mundo. Bueno, en otras noticias, Nehemías, una última por Asia antes de acercarnos más hacia el Medio Oriente, África y Europa, es el eje del mal 2.0. Próximamente vamos a ver una reunión entre Kim Jong-un y Vladimir Putin. Esta semana salieron las especulaciones fuertes de que Kim Jong-un viajará a Moscú para reunirse con Vladimir Putin. Así que, ¿por qué digo eje del mar 2.0? Porque si nosotros leyendo los libros de historia nos podemos imaginar a Mussolini, a Hitler y al emperador japonés, bueno, ahorita tenemos Xi Jinping, Vladimir Putin, Kim Jong-un, todos amiguitos y colaborando. Y esta reunión que se puede dar en el próximo mes es específicamente para tratar la venta de municiones o el traspaso de municiones de Corea del Norte a Rusia, que uno diría que lo normal es que China y Rusia le daban armamento a Corea del Norte y ahorita resulta que Rusia es la que está en necesidad de municiones. Por lo mismo, también vimos en el Medio Oriente una imagen bueno, inédita. Vimos a Arabia Saudita y la República Islámica de Irán reabrir sus embajadas y designar embajadores, estrechando relaciones. Entonces,
Esto es interesante porque el acercamiento que hay entre Arabia Saudita e Israel, Arabia Saudita e Irán, eh, Arabia Saudita y los Emiratos, tiene que ver con la salida de Estados Unidos del Medio Oriente. Cuando el Medio Oriente estaba involucrado en las guerras de Afganistán e Irak, por supuesto que había una presencia de hasta cerca de 200.000 soldados norteamericanos, con un carrier en el Índico, con además, bueno, todo lo que sabemos que es la estrategia militar de Estados Unidos que abruma en su poderío, ¿no? Al salir Estados Unidos del Medio Oriente hay un vacío de poder, o por lo menos un vacío de liderazgo en materia de garantías de seguridad, y Arabia Saudita quiere ser ese nuevo líder regional. También en África, la semana pasada se dio el séptimo golpe de Estado militar en lo que va de la segunda década del siglo XXI. Los últimos 3 años, 7 golpes de Estados han tomado control del Sahel, y bueno, en este caso del suroeste africano en el país de Gabón. Interesante, Nehemías, triste pero interesante. Estaba leyendo noticias de África y leí que la presidenta de Taiwán estuvo de visita en la República de Eswatini, si es que lo estoy diciendo bien, que es el último país aliado de Taiwán en África. O sea, Sí. Yo también lo digo así, así no te preocupes, Luis. Yo creo que así se dice. Que le quedan cada vez menos países a Taiwán que lo reconocen internacionalmente. Y luego, para pasar por Europa, antes de hacer unos comentarios históricos, Nehemías, ayer el ministro de Relaciones Exteriores, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, realizó una visita sorpresa a Kiev. Entonces es interesante porque visita sorpresa, pero por lo menos, esto es un comentario muy oscuro, pero por lo menos sabemos que la inteligencia rusa sí está funcionando, que ese mismo día bombardearon un mercado, matando decenas de civiles, por supuesto, coordinado con la llegada de Blinken. Así que por lo menos los servicios de inteligencia rusa sabemos que siguen funcionando luego de la insurrección del grupo Wagner. Pero bueno, Anthony Blinken visitó Kiev, se reunió con el ministro de Relaciones Exteriores, el ministro Kuleva. Lo que comentaba antes del cambio comercial era que a mi lectura me pareció tan ridículo, inclusive insultante, que el ministro Kuleva y Anthony Blinken hiciesen una visita a un McDonald's en la capital ucraniana de Kiev y se sentaron a comer papas fritas y compartir un pay de manzana de esta cadena que, bueno, es sinónima del imperio norteamericano y su poderío económico. Entonces, para mí, como dice en inglés, the visuals, o sea, qué poca seriedad que tu ministro de Relaciones Exteriores de un país en guerra donde han muerto cerca de 100.000 personas en el último año en combate, la mitad del país esté destruido y tú decidas hacer un photo op en un McDonald's comiendo papas fritas. Ellos piensan que es gracioso, la verdad, pero, sí, pero es que raya en lo ridículo, lamentable, en lo burlesco. Yo creo que es como que se estuvieran mofando de su propia público. Gente. Es increíble, sí, es increíble, porque la gente está muriendo, la gente ha perdido sus hogares. Si pensamos en solamente la represa que explotó hace unos meses y cómo inundó toda una provincia, y resulta que estos, en vez de tener reuniones serias institucionales, deciden tener conversaciones en un McDonald's comiendo papas fritas. Me parece, por supuesto, muy poco tacto e increíblemente inapropiado. Pero bueno, nos quedan unos minutitos, y quería hacer referencia a una efemérides que se cumple esta semana. Nehemías, tú sabes que yo soy fanático de la historia y al igual que nuestro querido el doctor Carlos Guevara Mann, amante de los escritos y el legado de Simón Bolívar. Esta semana se cumplen 208 años desde que Simón Bolívar
escribió lo que hoy en día conocemos como la Carta de Jamaica. La Carta de Jamaica, por supuesto, la escribió Simón Bolívar en Jamaica, y es bien gracioso porque esta carta es, déjame buscar cómo es que comienza Jamaica, la carta, porque él la titula Contestación de un americano meridional a un caballero de esta isla. Y es que Simón Bolívar estaba respondiendo una carta que le había escrito el comerciante británico Henry Cullen. El comerciante británico Henry Cullen le escribe a Simón Bolívar, y entre las cosas que le escribe le pregunta que por qué falló la primera república en Venezuela. En Venezuela, antes de lograr la libertad plena de los españoles, tuvimos 3 repúblicas. Fallidas las primeras 2, por supuesto, en 1811 la primera. Y en esta carta, Simón Bolívar expone sus razones de por qué fracasó, pero también hace un análisis de los procesos independentistas en todas las Américas. Y esta semana, para conmemorar el aniversario de este escrito, que me parece un detalle también simpático, él no la escribió a mano, sino se la dictó a su secretario Pedro Briceño, y la carta original está, si no me equivoco, en una bóveda de Ecuador. Pero bueno, lo que me parece interesante de la carta es que Simón Bolívar comienza, y a mí me parece un poquito irrisorio en mi lectura hoy en día, porque tengo, por supuesto, un rechazo a la izquierda bolivariana del chavismo y del socialismo del siglo XXI, pero Bolívar comienza esta carta subrayando las atrocidades y el genocidio de la colonización de las Américas, que me parece interesante porque Simón Bolívar, por supuesto, estudió en España y vivió en Europa, y de ascendencia europea y de orígenes muy privilegiados. Él ya tenía en 1800 una imaginación de las Américas como una sociedad preexistente a la colonización, que ya de por sí eso era un pensamiento avanzado para la época, porque por supuesto todo el mundo que hablaba español lo sabía, hablaba español por los españoles, y por supuesto va a tener una narrativa que venía de España. Y en su escrito le dice a este comerciante británico Henry Cullen, le dicen: ya han pasado 3 siglos desde que iniciaron estas atrocidades, y Bolívar aplauda o celebra los escritos de Bartolomé de las Casas. Y entonces me puse a buscar quién era Bartolomé de las Casas. Bartolomé de las Casas, en 1552, siendo obispo de Chiapas en México, escribió una brevísima historia de las atrocidades de la corona española en las Américas, y detalló todo lo que había pasado y cómo hubo un exterminio sistemático y planificado de poblaciones preexistentes en las Américas. Esto lo escribió en 1552 este obispo español en México, pero sus publicaciones no salieron al público sino hasta 1800. Y me puse a pensar yo, wow, pasaron 3 siglos en donde probablemente la mayoría de las personas con educación formal en las Américas no tenían ningún tipo de conexión histórica con lo que había pasado en el continente, porque simplemente no se conversaba. Y me pongo a pensar en lo que estamos viviendo aquí en América Latina en las últimas 3 décadas, Nehemías, y haciendo algunos paralelismos un poquito exagerados, pero en las últimas 3 décadas había una narrativa política sobre la historia de la región que no va de la mano con la realidad. Cosas absurdas, o sea, las elecciones vamos a votar por temas que no tienen nada que ver con la realidad que vivimos. Y me hace pensar en esos 300 años entre 1500 y 1800, en donde, por supuesto, las Américas estaba sometida a la ignorancia de su propia opresión, y pareciera que ahorita en los 2000 también tenemos 3 décadas en las Américas sometidos a la ignorancia de nuestra propia opresión. Y el ejemplo que quiero poner, comenzando por Panamá, es que Ricardo Martinelli está de primero en las encuestas, cuadruplicando el segundo lugar. Y todos sabemos la historia real de Ricardo Martinelli. Sin embargo, la narrativa es que él es prácticamente un héroe folclórico, ¿no? Me voy a Brasil, Nehemías, y esta semana un juez de la Corte Suprema, o sea, del Tribunal Supremo de Brasil, anuló, o sea, eliminó del folio todas las pruebas que existían
de los acuerdos de cooperación en el caso de Odebrecht en contra de Luis Ignacio Lula da Silva. Entonces, todos sabemos que Luis Ignacio Lula da Silva fue instrumental en Lavallato, en la corrupción de Odebrecht, en donde se robaron entre 2 hasta 13 mil millones de dólares en toda la región. Y ahorita resulta que la institucionalidad, o sea, el Tribunal Supremo de Brasil elimina las pruebas porque supuestamente las pruebas fueron sustraídas a través de tortura psicológica, Nehemías. Los fiscales torturaron psicológicamente. Entonces, o sea, el sufrimiento real de los brasileños no es real, pero lo que sí es aparentemente la tortura de un fiscal en conseguir pruebas de corrupción en contra de una persona que fue condenada. Y además, este Tribunal Supremo de Brasil calificó como error histórico el encarcelamiento de Lula. Por las mismas partes nos vamos a Chile, de la misma manera vamos a Chile y hay gente con unas narrativas sobre la dictadura que nuevamente obvian la realidad de la experiencia humana. Entonces siento yo que nos toca ese renacimiento, nos toca que alguien escriba esa carta de Jamaica del siglo XXI, que nos recordemos de las experiencias de las últimas 3 décadas de sufrimiento. El otro día estaba leyendo también otra estadística. En Venezuela, por ejemplo, desde el 2016 a la fecha, el gobierno ha ajusticiado a más de 6.000 personas al año. Y estamos todos en Latinoamérica tranquilos, coexistiendo con una dictadura que literal asesina a la gente en las calles. El Salvador, más de 80% de aprobación, pero tienes más de 80.000 reos sin debido proceso. Entonces, nos han colonizado la mente con resentimiento y odio, con miedo, al punto de que preferimos vivir en supuesta seguridad como en El Salvador, pero que metan preso a quien se oponga al gobierno de una manera u otra. Preferimos en Panamá seguir votando por corruptos, son personas que sabemos que son corruptas. Le seguimos votando por ellas no sé, porque nuevamente tenemos la mente colonizada. Entonces de repente tenemos que aprovechar esta efemérides, Nehemías, y me disculpan el monólogo, pero aprovechar esta efemérides, dar una simple lectura. Aquellos que tengan el chance pueden buscarlo online, la Carta de Jamaica, también en YouTube pueden escucharla, una lectura de la Carta de Jamaica, para que vean cómo, bueno, además, a mí me parece muy interesante y muy bonito. Bolívar habla de Panamá como 5 veces en la Carta de Jamaica. Y hace referencia a Perú, a Colombia, a Chile, a Argentina, a México, a todos los procesos independentistas, y desde hace 200 años alude a las diferencias de todas nuestras naciones, pero el afán común de llegar a la libertad. Entonces, bueno, 6 de septiembre se cumplen 208 años desde que se escribió esta carta. Esta carta fue instrumental en conseguir apoyo financiero y militar para la causa independentista en Venezuela, que sabemos que también aportó en Colombia, en Ecuador, en Perú, en Chile, bueno, y hasta el mismo Panamá también. Ahí cierro mi monólogo, Nehemías. No, tranquilo. Siempre traemos estos comentarios sobre Simón Bolívar y demás. Yo creo que también es una forma de contrarrestar ese discurso mal interpretado sobre el Libertador y sobre la mal llamada revolución bolivariana y etcétera y etcétera, ¿no? Que mal han utilizado el nombre del Libertador para fines políticos sin mucho sentido, casi sin objetivos claros para la población, y al final de cuentas, si no fuera por personas como tú, como el doctor Carlos Guevara Mann y muchísimos otros profesionales, seguidores de Simón Bolívar, básicamente estaríamos a ciegas sin conocer verdaderamente el legado del libertador Simón Bolívar. Así es que no, es muy interesante lo que mencionas. Y antes que se me olvide, Luis, lo tenía aquí y ya se me está olvidando. Quiero destacar que Panamá, aquí lo tengo, un segundito. Quiero destacar que cuando estamos hablando sobre el tema de ASEAN y demás, finalmente, tengo que decirlo de esa forma porque creo que nos hemos demorado mucho, finalmente Panamá
firmó el Tratado de Amistad y Cooperación con el sureste de Asia. Este caso, el documento normalmente se le conoce como TAC, el Treaty of Amity and Cooperation. Eso es el anacronismo para eso. Y digo que finalmente porque yo creo que estamos por lo menos unos 15 años tarde en tener un acercamiento verdaderamente profundo, importante y con sentido y de valor con las naciones del sureste asiático, de manera bilateral y de manera multilateral a través de ASEAN. Yo creo que hemos fallado, la política exterior le ha dado totalmente la espalda, o hasta ahora le había dado totalmente la espalda al sureste asiático, y las representaciones de Panamá en Filipinas, en Tailandia, Indonesia, Singapur, Vietnam, básicamente se dedicaron solamente a los temas marítimos, que bueno, no dejan de ser importantes por supuesto, pero yo creo que se desaprovechó la oportunidad de estar con esa presencia, como dije, ¿no? Filipinas, Indonesia, Singapur, Vietnam, etcétera. Yo creo que hemos desaprovechado la oportunidad desde hace muchísimos años, hemos desaprovechado esa oportunidad de avanzar en temas de cooperación académicos, por ejemplo, en Singapur, que hay tantas excelentes universidades. ¿Por qué no mencionar también en Tailandia, que tuve la oportunidad hace muchísimos años de entrenarme en una de ellas? Yo creo que a nivel de educación, a nivel de ciencias, a nivel de comercio, yo creo que hemos perdido mucho. Y al final de cuentas, lo que siempre se buscaba, bueno, al menos lo que estamos siempre trabajando, panameños trabajando en esos temas, en esa región, viviendo a tiempo completo, es que decíamos, pero bueno, es que Panamá debería ser el puente de ASEAN para toda América Latina y el Caribe. Igual, al final dicen que nunca es tarde cuando la dicha es buena, así que vamos a tratar de ser un poco positivos. Vamos a tomar esto por el lado amable, pero vuelvo y repito, para conocimiento de los amigos oyentes de Ajedrez Político a través de Ancon 92.1, es que Panamá firmó el Tratado de Amistad y Cooperación con el sureste asiático. Un paso importante. Panamá fue representada por el viceministro de Relaciones Exteriores, Vladimir Franco, en esta ocasión, y la firma se dio con el secretario general de ASEAN, el doctor Kao Kim Horn. Así es que, bueno, vamos a felicitar, ¿por qué no?, a la Cancillería panameña por al menos haber dado este paso inmediato. No importa si es en la postrimería de esta administración. Lo importante es que las personas dentro de la Cancillería y que han estado en las misiones allá, normalmente en este tema de ASEAN, que el secretariado está en Yakarta, Indonesia, la capital de Indonesia, normalmente la representación se da por parte de Panamá, por parte de la Embajada de Panamá en ese país, pero hay otros diplomáticos en la región y aquí en la sede que han estado trabajando este tema. Yo espero que se mantengan en el próximo gobierno y que esas sean las personas que continúen fomentando las buenas relaciones entre nuestro país, la República de Panamá, y la Asociación de Naciones del Sureste Asiático. Luis, 12 en punto, hora local en la ciudad de Panamá. Muchísimas gracias a nuestros oyentes, muchísimas gracias, Luis, fue un placer. Será hasta la próxima semana. Próxima, y gracias siempre a la red escucha por su paciencia con mis monólogos, pero recuérdense, 6 de septiembre, 208 años de la Carta de Jamaica. Feliz jueves para todos. Hasta luego.